sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Qué interesante. Si tuviésemos que desarrollar punto por punto este capítulo, es tremendo. Tremendo. Ahora el apóstol comienza hablando de este tema. ¿Por qué? Porque para entenderlo un poquitito mejor, vamos a ir rapidito nomás a Hechos de los Apóstoles. El por qué el apóstol le habla de esta manera a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria, como ya muchas veces lo hemos dicho, un lugar importantísimo en el trayecto del Imperio Romano, una ciudad con mucho movimiento, a la vez también muy idólatra, una ciudad que se dice que estaba más o menos a unos 80 kilómetros de Atenas, y Atenas, ustedes saben, una ciudad conocida no solamente en ese tiempo, sino que hasta el día de hoy se reconoce, o sea, se recuerda, mejor dicho, como una de las ciudades donde los sabios, se dice que ahí estuvo Aristóteles, ¿cómo es el otro? Pitágoras, y después Sócrates, y hoy muchas personas renombradas, famosas, que de cierta manera descubrieron muchas cosas interesantes, que tienen de cierta manera algún provecho en algunas cosas. No estamos diciendo que todo es demoníaco, que son buenas, pero ¿cuál es el problema? Cuando leemos, y es lo que el apóstol Pablo dice, puede ser muy bueno, puede parecer muy lindo, pero carecen de poder.
¿Entienden? Entonces, cuando leemos en el capítulo 17 del Hechos de los Apóstoles, donde Pablo entra en Atenas, un lugar famosísimo en ese tiempo, donde los hombres siempre estaban expectantes, dice, ¿no es cierto?, a ver qué hay de nuevo, donde los filósofos tenían sus propias escuelas, sus propios seguidores, donde cada uno tenía su teoría, su doctrina, su enseñanza, a lo que llamaban su filosofía, y tenían cada uno sus seguidores. Así que una ciudad humanamente muy sabia. Vamos a llamarle, por así decirlo, ¿cómo es esta universidad tan famosa de Estados Unidos? ¿Cómo? Harvard. Algo así, ¿no es cierto? Así que si hoy tenés un título, un doctorado de esa universidad, todos van así. Y bueno, fue por mucho tiempo y todavía lo es. Pero hace poco estaba leyendo un artículo donde decía que la mayoría, casi todas las universidades de Estados Unidos fueron fundadas por cristianos evangélicos, con un fundamento, y la intención era no solamente, porque antes en las universidades sí o sí había, que poco a poco se fue sacando, ¿no es cierto?, vamos a decir, clases de estudios bíblicos. Y hasta ahora, gracias a Dios, algunos permanecen, tienen sus clases de estudios bíblicos. Claro que después, lamentablemente, se fue perdiendo la esencia, y ese es el objetivo del enemigo. Entonces se llenó de conocimiento humano, de conocimiento natural, y la mayoría de los problemas que tenemos hoy, ¿dónde son? En las universidades, ¿verdad? Porque es lo que el diablo toma para inculcar. Entonces, yo no necesito de Dios, tengo la inteligencia, soy capaz, soy inteligente, y esto, aquí y lo otro, y te posiciona en un lugar prácticamente donde vos no necesitas de Dios. Y no solamente ahí, no estoy condenando, no estoy diciendo no se vayan a la universidad, estudien, sí, está bien, no estoy diciendo no se vayan ahora ahí, estudien, si pueden, claro que sí, pero estoy diciendo que es un lugar donde el enemigo se ha logrado infiltrar para él tratar de hacer lo que leímos en Corintios, donde la sabiduría humana, la sabiduría natural, ya se pone prácticamente por encima de todo, pero nunca va a estar por encima de la palabra de Dios, nunca. Aparte, el más sabio, ¿de dónde alcanza su sabiduría? Viene de Dios. Yo no sé, yo digo nomás, ¿verdad? Si Dios dice al más inteligente, no sé quién sea en este momento, hoy le llaman CEO, ¿verdad?, de ciertas empresas. Ahora si Dios dice, mira, una pequeña venita de tu cerebro vamos a cortar, ¿qué pasó? Chao. Se termina, ¿verdad? Así es. Dicen que si una venita que es más fino que a veces de un cabello humano, de repente le dice, vamos a cortarle esta venita. ¿Y qué pasó? Chao sabio, chao inteligente. Pero como leímos al final, nosotros Dios, ¿qué? ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Si usáramos, hermano, si usáramos todo lo que tenemos a nuestro favor, pero el enemigo sigue actuando de la misma manera. Está siempre los dos extremos, ¿verdad? Con aquel que se siente lo insignificante, inútil, ¿cómo siempre decimos? Cucarachita, ¿no? Último, pobrecito, acá, gusanito, no sirve para nada. Y está el otro, no, vos sos súper, nadie es como vos sabés todo, tu capacidad nadie tiene, te lleva al otro extremo. Entonces, los dos extremos es dañino, te va a terminar haciendo mal. Entonces, yo siempre le dije, dale gracias a Dios por cada talento, conocimiento, sabiduría que Dios puso, pero por encima de todo también saber que vos y yo como hijos de Dios tenemos un lugar donde recurrir,
la fuente de la sabiduría, nuestro Señor mismo. Si algo no sabes, si algo no conoces, Él te lo va a mostrar, Él te lo va a decir. Ahora, no te estoy diciendo con eso, si estás en el colegio o en la universidad, no vayas a estudiar y anda a decirle, Señor, ahora dame de tu sabiduría. No, hacemos nuestra parte, ¿no es cierto? Y después el resto dará a Dios. Pero dice, acá en Hechos capítulo 17, ¿no? Cuando Pablo llega a ese lugar y comienza a hablar, comienza a enseñar, a hablar del Evangelio, para ellos era algo nuevo. Por eso es que dice, a ver, el verso 17, vamos a leer el 16, Hechos 17, 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Eran dos filósofos famosos de ese tiempo. Si ustedes después buscan en internet, no lo busquen ahora, van a ver quiénes eran y qué tipo de enseñanza, ¿no? Que la paz, que la felicidad. Y hoy más o menos lo que decimos, la nueva era, junta un montón de cosas acerca de esto, ¿verdad? Tome, que tu espíritu esté en paz con el universo. Y que la estrella fulana sea tu guía. Y conectarte con Saturno, el que se levante ya. Bueno, más o menos parecido así, ¿no? Entonces cada uno venía con su filosofía. Y imagínense Pablo, ¿ahora qué trae este? ¿De qué no va a hablar? Probablemente todos estaban expectantes de cierta manera. Claro que Pablo llevaba un mensaje cual nunca nadie se escuchó y que estaba por encima de todo, ¿no? Pero también no era la forma en que ellos creían. Entonces dice el verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Imagínense. Ahora el apóstol Pablo, cuando miramos su currículum de estudio, tanto en lo natural como en lo espiritual sabemos, ¿no? Pero en lo natural, él era un hombre preparado, capacitado, tenía un conocimiento. Claro que él dice en Filipenses, lo tiró toda la basura, gracias a Dios, porque si no, no iba a poder decir lo que dijo en Corintios. ¿Y somos tentados o no somos tentados? Ahora, si no soy inteligente, ¿qué pasa? El diablo te lo facilita todo, ¿verdad? Por eso muchas veces le dije, vamos a orar para bien, pero ahora no necesitas estudiar, no necesitas orar ni pedir revelación al Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Preguntar a la guía, ¿no es cierto? Tenga mucho cuidado. Porque te va a decir muchas cosas, que es cierta tal vez, pero no te va a poder revelar la palabra de Dios. ¿Me entiendes? O sea que siempre seamos cuidadosos. Así que el apóstol Pablo tenía una preparación natural y espiritual, ni qué decir, porque es el mayor apóstol que Dios levantó para la iglesia, sin decir que los demás son de bajo nivel y menos nivel, pero estoy diciendo, para nosotros la iglesia, el apóstol Pablo recibió la revelación, que es la que nos prepara para ser la esposa de Cristo. ¿Entienden eso? ¿Sí? Entonces, él era un tipo preparado. A pesar de que los corintios después comenzaron a juzgarle, no sabe hablar bien, y tal vez tal cosa, y es un poco tosco en la palabra, por eso es que después le dice, aunque sea tosco en la palabra, dice, conozco las cosas de Dios. No estamos hablando de una humildad donde, bueno, no importa, no hace falta estudiar. Sé que hay gente que no sabía leer ni escribir y hoy están predicando, gloria a Dios por eso. No queremos fomentar, se dice, la ignorancia, no. Pero tampoco decir estudiar para saber más y después poner por encima, porque la mente va a comenzar a luchar y comienza a cuestionar las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar siempre y nos dé sabiduría en todo, ¿verdad? Así que así creemos. Pero acá dice, este palabrero, y otros parece que predica, es predicador de nuevos dioses. Así que por eso es que después quieren hacer una estatua del apóstol Pablo. Este es un nuevo Dios. ¿Por qué? Porque lo que comienza a hablar,
lo que le comienza a decir no era solamente algo nuevo, sino que era algo poderoso. Los demás tenían filosofía muy buena que hablaba de la felicidad, hablaban del amor y de la paz y todo eso, que eran cosas buenas que no tienen nada de malo, pero carecían del poder para darte eso. No sé, espero que nunca haya practicado yoga, ¿no es cierto? Pero sentate ahí, desconectate de la tierra y conectate con tu yo interior. Te vas a conectar con otra cosa y no con tu yo interior, ¿no es cierto? Pero tiene ciertas cosas. Entonces hoy muchos cristianos cuestionan, ¿el yoga es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es de Dios? Arrodillate ahora mejor. Ahí vas a relajarte, vas a tener paz sin necesidad de poner el dedo así. Levanta tu mano nomás, ¿sí? Ahí ya es suficiente. Pero hay muchos cristianos que están así, dicen, el yoga te va a ayudar. Imagínense si el Espíritu no te ayuda. Pero son cosas que hoy, aún dentro de las iglesias, se están cuestionando. Entonces, Pablo se va a hablar y dice, ¿quién es este predicador que viene? Que nos trae nuevas cosas. Otro dice, es un palabrero. Y más todavía le asusta porque él dice, parece predicadores nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Sencillo, no hay otra cosa. Cuando vamos a, si alguna vez te dicen, preparar un mensaje para predicar, ¿y ahora qué? ¿De qué hablo? ¿Qué predico? Tenemos 66 libros para hacer uno así y decimos, no te preocupes, voy a decirle a Jesús. Lo más importante es hablar de vos. Y tenemos tanto para hablar, tenemos tanto para decir. Y ese es lo más efectivo que puedes hablar. No importa, no importa si a alguno le parece, ya ese versículo. Imagínate si por ahí se quería predicar Juan 3:16. Todos conocen Juan 3:16. ¿Saben de qué dice? Un versículo que en la escuela dominical aprendimos. Y si bien predicar Juan 3:16, la gente pero es poder, es autoridad y es palabra de Dios. No tengas vergüenza. Nunca, nunca, nunca va a ser una palabra vana ni vacía. Porque lo importante no está en que si ya se le predicó 100 veces en la iglesia, es si está respaldada con poder y autoridad a través de tu vida. ¿Amén? Entonces no te preocupes. No vas a inventar una nueva Biblia, ni un nuevo mensaje, ni una nueva carta. Ya está todo acá. Y siempre Dios va a hablar conforme a lo que necesitamos. Así que le hablaba de qué? Les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Dos cosas fundamentales que siempre tienen que sostener toda prédica y todo mensaje. Lo demás es un complemento. Lo demás puede ser una revelación muy grande. Lo demás puede tener un complemento que va a bendecir a muchos. Está bien, pero la columna vertebral de cada mensaje que tenemos siempre tiene que ser ese: Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él murió y Él resucitó. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que será, está basado en eso. Porque sin eso, todos nos hubiéramos encontrado en el infierno. Amén. Sencillo. Y si parece a alguien que vos no conocés mucho, no importa. Yo conozco lo más importante: que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús transforma. Yo solo eso que conocí es suficiente. Lo demás viene por el camino. Así que les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago. Le dice: ¿de qué está hablando? De que vino un tal Hijo de Dios que murió, que al tercer día resucitó, que ahora está sentado a la diestra del Padre y que dice que va a volver y que está preparando el lugar. Que ¿sabe cuántas cosas le decían? Que todos los filósofos dicen: esto nunca escuchamos. ¿De qué está hablando? Porque toda la filosofía de ellos, ¿qué era? Tu paz interior, y sentarte, relajarte, que la felicidad, que la felicidad está en el placer, y que esto, que aquello. Si ustedes leen, pero ninguno de ellos producía transformación, sanidad, libertad y mucho menos salvación. Todo es momentáneo, todo es pasajero. Pero lo que Dios tiene para nosotros es algo poderoso todos los días y va a ser para la eternidad. Ahora tenés que recibirlo, tenés que agarrarlo y tenés que creerlo.
Así que de llevarme al aerópago dice, ¿podremos saber qué es esta cosa, esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Y para qué le dijeron todo el apóstol Pablo? Listo. Era todo lo que él quería escuchar. No para decir, miren, ¿saben quién soy yo? El apóstol de los apóstoles. No. Él no se presentó, no se mencionó. Él, lo que menos importaba era quién era él, sino a quién estaba representando él. Eso sí era importante. Si se olvidan de tu nombre, ¿qué importa? Mientras que no se olviden de quién hablaste. Hablaste de Jesús, hablaste del Salvador, hablaste del que sana, del que liberta, del que transforma, hablaste de Él. Así que si quién fue el que predicó el domingo pasado, la verdad que no me acuerdo quién es. No sé su nombre, pero sí me acuerdo de lo que dijo. Amén. Es todo lo que necesitamos. Escondernos nosotros, que se olvidan, no sepan quién sos vos. A lo mejor se olvidaron de quién era vos, pero algún día se acuerdan. Yo me acuerdo que en lugar de mi trabajo, allá en la cancha, allá en la calle, allá en la plaza, una vez una persona que, ¿sabe quién me dijo así, así, así? Y tenía razón. No sabe más, no se acuerda más de vos, se olvidó de tu nombre, pero la palabra que dejaste grabada en su corazón cambió su eternidad. Amén. Y es lo que necesitamos. No fuiste el reverendo fulano, no sos San fulana, pero dejaste sembrada una palabra que le va a servir para la eternidad. Y es todo lo que necesitamos. Ahora, si Dios te llama, si Dios te levanta, si Dios te lleva a las naciones, si tu nombre sale en la televisión, gloria a Dios, ¿qué problema hay? Pero que nunca eso esté por encima del mensaje que debemos llevar sobre nuestro corazón. Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y lo demás es un complemento. ¿Me entienden? Es sencillo el Evangelio. Es sencillo lo que tenemos que hablar. Es sencillo lo que tenemos que decir. Porque vos no tenés que salvar a nadie, gracias a Dios. No tenés que transformarla a nadie. No tenés que sanarla a nadie. No. ¿Quién hace eso? ¿De quién vos hablas? Jesucristo. Amén. Y esa fe necesitamos sembrar y fortalecer en nuestros corazones. Yo no sé hablar, ni sé dónde dice. Lo único que me acuerdo es que la Biblia dice. No me acuerdo, yo sé que la Biblia dice. Si querés podemos buscar, no hay problema. Pero vos sabés qué, la Biblia dice así. ¿Vos creer eso? Sí creo. Pero ya está. Ya está. Creyó esa palabra tiene poder y no va a volver vacía. Amén. Eso no es lo que necesitamos. No hace falta otra cosa. Después el Espíritu Santo va a ir completando por el camino. Entonces Pablo llega, cosas extrañas dice trae queremos saber, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, bueno, oír algo nuevo. ¿Cambió? No cambió. No sé, no creo que no hay una iglesia que se llame Atenas, ¿verdad? Pero muchas iglesias se creen Atenas. Casi dije anatema, ¿verdad? Pero se creen Atenas. Tenemos toda la verdad. Mandente mal oírla, ya tema. Y no es así. No es así. Todos los días Dios tiene algo nuevo, pero a través de su palabra. Ellos que querían algo nuevo, todos los días siguen los filósofos, yo me acuerdo, seguramente se veían figuritas a veces, ¿verdad? ¿De qué les hablo hoy? ¿Qué les digo hoy? Pero eso no pasa con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque acá tenemos 66 libros de quien hablar. Y esto no es solamente 66 libros, tenemos la fuente, la sabiduría. Pablo, por eso lo que leímos en Corintios dice, ¿saben qué? Podemos y vamos a hablar sabiduría, no con la sabiduría del mundo, sino la que viene de arriba, la sabiduría eterna, que los hombres de acá no lo van a saber. No te va a enseñar la UPE, ni la UNE, ni la ANA, ni nadie, no sé cómo otro más, pero te va a enseñar el Espíritu Santo. No dije Ana conforme a mi esposa, no dije por ella.
Universidad Santa Ana. Pero tenemos, aprovechen, porque te va a hacer. No sé de raíz cuadrada, ni raíz redonda, no sé de átomo, no sé de tal cosa, pero tenemos la palabra de Dios más poderosa. Ahora sí, el resto sabe también, gloria a Dios, te va a servir para acá, pero no te va a servir. No vamos a tomar medidas en la ciudad celestial. Ya está todo hecho, está todo preparado, va a ser todo glorioso. Así que querían saber algo nuevo. Entonces Pablo, Dios le da la sabiduría de una manera sencilla. ¿Y qué le dice? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy sabios, muy religiosos. Y qué difícil que hablar con una persona religiosa, porque hoy es guapa y te. Por eso el Señor nos libre de ser religioso, queremos ser espirituales, ¿me entienden? El religioso no va a aceptar. Si yo ya sabía, pero alguna vez leí eso. Y eso es. Jesús, ¿ustedes creen que Jesús se fue una vez a la sinagoga a predicarle a los fariseos? No, los fariseos siempre estaban pescando de dónde se equivocaba, qué letra pronunciaba mal, y siempre estaban en eso, pero nunca se fue. ¿Por qué? Porque ellos no iban a recibir. Por eso siempre oremos que el Señor nos libre de la religiosidad. ¿Por qué? Porque no permite que la palabra llegue a nuestro oído. Ya sé luego, ya conozco. Y eso, hermano, terrorífico. Yo ni me imagino al Espíritu Santo. Tanto que nosotros, y ojalá rompa, y no permitamos que se forme. ¿Por qué? Porque no vamos a crecer. Un poco más le vamos a enseñar al Espíritu Santo que faltó venir una Biblia, el libro de Eliseo. No, Señor nos libre. Entonces Pablo le dice: en todo sé y veo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, yo me imagino lo que sería esa calle, lo que sería esa ciudad. Cada esquina, cada cuadra, para cuantos filósofos había, cuánta idolatría había, estaba plagado, porque querían algo nuevo. No sé cuántos miles de dioses hoy hay en el mundo, pero si les juntás todos los ídolos del mundo, lo que ellos llaman dioses, ¿pueden resucitar a un muerto? Nunca. Nunca. Porque un muerto no puede levantar a otro muerto. Tiene que ser alguien que está vivo. Por eso Jesús resucitó, Él venció la muerte y se levantó de los muertos, y todo muerto vivirá, y todo aquel que cree tiene vida eterna. Amén. Es el único. Podemos hablar con confianza. Por eso cuando hablamos de Jesús y de su resurrección, el diablo ya comienza a temblar. Llegué acá, me vas a acordar otra vez de mi mayor derrota, de mi mayor fracaso, y le hace recordar que lo que era su, ¿cómo podemos decir? Su mayor, la muerte, que yo creo que siempre iba delante del diablo, atemorizando a todo el mundo. Dice: ahora tienes que ir atrás, pobrecito. Fue vencido para siempre. Jesucristo resucitó. Y la muerte pasó la mayor vergüenza para toda la eternidad. Por eso Pablo, cuando habla de eso en Corintios, ¿qué grita? ¿Dónde está, muerte, tu hijo? Yo creo que Pablo, con una cara y con un grito, con un entusiasmo: ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Jesús resucitó. Por eso, que nos ayude el Espíritu Santo a entender que lo que tenemos que conocer y de lo que tenemos que preocuparnos a hablar siempre es el Evangelio. Jesucristo murió y resucitó. Porque si moría, ¿para qué vamos a hablar? Iba a ser un ídolo más que hubiera habido en el mundo. Entonces, que Pablo mira y dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Qué interesante, ¿verdad?
Ya tenían un nicho preparado para el Dios que todavía no conocen. Y probablemente muchos dijeron, ahora Pablo nos está trayendo. Ese que teníamos ahí que no conocíamos nos está trayendo. Pero el problema es que no le podían meter en un nicho. Él es el Dios de todo el universo, el que está sentado en su trono de gloria. Así que, pero Pablo toma eso y le comienza a predicar. Y ustedes saben todo lo que acontece, ¿no? Un guarará santo amas, ¿no es cierto? Algo impresionante. Entonces, después de eso, tienen que ir de ese lugar porque comenzaba a mover territorio del enemigo y dice, no lo podemos leer todo, ustedes pueden leer en su casa, no acá. El capítulo 18 entonces, es donde Pablo dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahí comienza una de las iglesias más grandes, por así decirlo. Si ustedes leen el capítulo 18 es espectacular, donde Pablo como obra, cómo ellos conocen, cómo agarran. Pablo se queda en ese lugar como 3 años y realmente desde ese lugar avanzó la iglesia, creció, pero tristemente se dejaron influenciar justamente por los atenienses, por los de ese lugar, donde muchas veces la sabiduría humana se ponía por encima de la sabiduría de Dios. Por eso, simplemente leímos esto y ustedes si quieren pueden leer el capítulo 18 en su casa. Así que vamos a volver a Corinto para poder nada más entender por qué Pablo habla de esta manera, por qué les escribe de esta manera. Porque probablemente los corintios todavía tenían ese espíritu. Yo creo que es el espíritu que hoy agarró a la mayoría de las iglesias. ¿Qué nueva revelación hoy vamos a tener? ¿Cuál será la nueva revelación de este tiempo? ¿Cuál es el nuevo mover? ¿Cuál es el nuevo método? No hay nada nuevo debajo del sol. Ya vimos algunos miles de años atrás. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora que el Espíritu Santo te dé estrategia, te dé forma, te dé manera, gloria a Dios, claro que sí. No estamos negando eso. Pero el tema es que cuando esperamos algo, más o menos como que no está escrito en la Biblia, y eso forza a muchos predicadores. Algo que se hizo, como se dice hoy en día, muy viral, cuando un predicador famoso dijo, ¿saben cuál es el pecado original del Edén? ¿Sabían ustedes? No es que Eva se fue y comió la fruta del árbol y le dio a Adán, sino el pecado original del Edén es que ellos no diezmaron. Así que véanse con Adán algunos que... Imagínense dónde llevan, cómo tuercen, no tiene nada que ver. Claro que le da una explicación. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, esto es mío, no toquen ustedes, esto no les pertenece. Entonces, ¿qué dice? El diezmo es así. Esto es mío, no lo toquen ustedes, así que el mismo pecado de Adán y Eva te va a alcanzar si uno diezma y ¿verdad? Imagínense. Entonces se tuerce, ¿por qué? Porque muchas veces se busca, ¿no es cierto?, a una nueva revelación, y parece para muchos decir, es revelación. Yo creo, no podemos torcer la palabra para tratar de impresionar algo. La sencillez siempre, y si Dios te da una nueva revelación, no es nueva en el sentido de que vino algo que no está, siempre va a ser algo que ya en la palabra está, que a lo mejor otro no vio, que otro no escuchó, que otro no entendió, pero no podemos salir ni decir a la Biblia lo que yo quiero decir. ¿Entienden? Eso es peligroso. Algunos dicen, no está la Biblia, pero Dios me dijo. Entonces debe la Biblia en el cielo, Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que muchas personas también cuando dicen, Dios me dijo así, ahora, por eso es que Pablo, cuando leemos en Corintios capítulo 2, dice, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice? Él no preparó ¿cómo se dice? Un mensaje, él no preparó una anotación, un discurso, una anotación, a ver, cuántos puntos puedo tocar hoy, porque este mensaje que tengo hoy tiene 10 puntos, ojalá toquemos 3, y
no estoy demonizando eso. ¿Me entienden, verdad? Así que si alguna vez ustedes predican y dicen, hoy tengo 3 puntos que tocar, gloria a Dios, no hay problema. No estoy diciendo eso, ¿me entienden, verdad? Pero digo nada más que si el apóstol Pablo, él tenía la capacidad, él tenía la inteligencia humana para tratar y preparar el mejor discurso, que a lo mejor impresionaba, que a lo mejor emocionaba, pero no iba a producir lo que produjo en la iglesia de Corinto. No iba. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se trata muchas veces es de ¿qué? De motivar, como dice a la gente. ¿Un mensaje motivador necesitamos? Claro que necesitamos. Pero si la palabra de Dios, si el mensaje no te motiva a que vos ores más, a que vos leas más tu Biblia, a que vos te consagres más, a que vos busques más la santidad, vas a salir desmotivado, pero eso se te descifra para mañana. Vos estás otra vez en el culto, estuviste tocando las nubes y mañana te toca el infierno. Que estás deprimido, ¿no? Que me haga otra vez la depre, ¿viste? No tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de bañarme, y así, ¿verdad? Y un montón de cosas. Entonces Pablo, por eso, él escribe de esta manera a esta iglesia. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no estoy diciendo a mí que no prepare este mensaje. Hermano, hoy viene, así que vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. No, es tampoco así. Ahora que el Espíritu Santo puede orar como Él quiere, preparaste un excelente mensaje, pero el Espíritu Santo llega y dice, no vas a hablar de esto, quiero que hable de esto. ¿Y qué hace? Bueno, Espíritu Santo, el mensaje lo preparaste vos, así que decime por dónde ir ahora. Eso es otra cosa, ¿me entiendes, verdad? O sea que siempre tener esa sensibilidad, porque a veces vos preparaste el mejor mensaje, hasta vos te emocionaste ya, ¿verdad? Y después te va el Espíritu Santo y te dice, mira, no es esto, y te llevó para otro lado. No que te torció la Biblia, pero digo nomás, porque Él sabe la necesidad tuya, sabe mi necesidad, cosa que a veces yo no sé, y mejor lo que no sepa. ¿Por qué? Porque si voy a preparar un mensaje conforme voy a preparar este para fulano, este para fulana, este versículo para el otro, no me va a servir de nada, porque va a ser mi carne. Y vos lo que necesitas, ¿qué es? Palabra de Dios en tu vida. Que vos salgas con más fe, que vos salgas transformado, cambiado, fortalecido. ¿Entienden? Eso, entonces Pablo, por eso habla de esta manera y dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Claro que también a veces es muy lamentable, causa un poco de vergüenza. Trata de no entretener. Causa vergüenza cuando hay gente que predica y uno no sabe si está diciendo. ¿Me entienden? Gracias a Dios por los hermanos que se animan a predicar igual, pero a veces es una lástima porque no refleja, y no es que no puede, a veces no quiere, pronuncian mal, hablan mal, leen mal, y entonces eso no glorifica a Dios. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, verdad? No impide, tal vez yo creo que Dios puede usar a quien sea, claro que sí, pero en lo que depende de nosotros, preparemos. Por eso siempre la animo. Sé que a veces leemos muy atravesado, ¿verdad? Pero sería bueno que leamos bien, que pronunciemos bien, que nos expresemos bien. No estoy diciendo que preparar, que algunas palabras donde vas a impresionar con esto, ¿verdad? No. Y siempre que hablo de esto me viene una palabra que se me queda acá. Pim. Intrínsecamente. ¿Ustedes saben qué significa eso? Ustedes no es lengua. Intrínsecamente. Sí me quedo acá. Porque estábamos en la escuela bíblica, estamos viendo y después nos fuimos un grupo de hermanos y ya en medio de la campaña, ya. Le estoy hablando de 35 años atrás, imagínense. Así que allí en el fondo de la campaña, y el hermano habló y predicó, y yo me acuerdo que dijo esta palabra, y yo no creo que habló en lengua, intrínseca. Y probablemente cuando terminó la predica, hermano, ¿qué esa palabra qué significa? Porque no teníamos celular, no había celular, no podíamos buscar ahí como te dices. No había caso. Lo máximo era un diccionario, pero no teníamos nadie ahí, así que hasta que no enteramos que era intrínsecamente. ¿Saben lo que es intrínsecamente? Algo que está bien, casi más o menos casi que el guaraní.
Entrincado, dice Mari, ¿verdad? Cuando agarra ya está bien algo, ¿sí? Hay un paraguayo, ¿verdad? Pues entrincado, dice tu papá, ¿verdad? Y vos, ¿qué papá es eso? O sea, la tenaza, la pizza, la o algo y hasta bien, que quede bien seguro, que quede bien unido. Entonces, cuando él dijo intrínsecamente, no me acuerdo exactamente qué era la palabra ni qué dijo después, ¿verdad? Pero era que, más o menos, que las cosas de Dios así funcionan, todo bien coordinado, bien junto con un engranaje. ¿Entendieron un poquitito? Sí. Ahora se van a llevar la palabra intrínsecamente. Pero entienden, entonces, muchas veces tenemos que entender que vos, a veces, si vas a hablar, no es la misma cosa, yo sé, que ir a un lugar donde de repente apenas se habla el español y vos te vas y todo, entonces no te van a entender, tratar, no sé, hablar portugués, hablar guaraní, hablar como sea, decir el Espíritu todo, yo necesito ahora hablar como sea, pero que la gente entienda, no que la gente quede impresionada, sino que entienda. Y si te vas a hablar, qué sé yo, donde todos tienen doctorado, maestría, tampoco no te vayas a hablar todo atravesado, porque ¿de qué evangelio vas a hablar? Trata de preparar lo mejor que podés. ¿Estamos entendiendo? Sí. Pero no le va a dar más poder ni autoridad a eso, pero creo que por lo menos, de cierta manera, va a dar una satisfacción cuando estás predicando. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Entonces Pablo, no es que se hace el humilde, no es que dice, mire hermano, yo soy... No, él era un tipo preparado, él sabía, él conocía, él entendía todo lo que es el tema de ese tiempo. Claro que en Filipenses dice que él tiró toda la basura porque se quedó con lo más preciado y lo más valioso, la sabiduría de Dios. Y qué lindo que es cuando alguien habla con poder y autoridad, tal vez no dice muchas cosas que impresionan naturalmente, pero produce efecto en la vida de las personas. ¿Entendemos? Amén. Amén. Vamos bien. Entonces dice, no fui con la excelencia de palabras de sabiduría. ¿Por qué dice? Pues me propuse, y eso es importante, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el tema. Vos no sabés qué vas a hablar, no sabés qué decir. Vos si le miras lo único que yo sé, que soy hijo de Dios, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Él es el Salvador, que su sangre tiene poder para perdonar cualquier pecado y su palabra tiene poder para sanarte, para libertarte. Y algo sencillo, porque Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y cómo lo sabes? Porque mi espíritu da testimonio. Y si vos que tenés esa experiencia, abrí tu corazón, entregate a Él. Y palabra sencilla va a cambiar la vida de esa persona para siempre. No le impresionaste, decirle, mira, casi me sé todo el Salmo 91 de memoria, y también tal libro y tal capítulo. Hay gente que te repite la Biblia, y hay gente que predica tal vez sin abrir una sola Biblia, y te dice tal parte, dice tal cosa, y tal parte, tal cosa, y gloria a Dios por eso. ¿Está bien? Ayuda mucho. Y no todos tenemos esa capacidad, o ese nivel de inteligencia. Pero si el Espíritu Santo trae una palabra, te dije hoy, la verdad que no sé en qué libro dice, no sé si en el Nuevo o del Viejo, mientras sale el Apócrifo, pero yo sé que la Biblia dice así, después te voy a mostrar dónde es, pero así dice, ¿vos crees? Suficiente, ¿me entienden? Pero para nosotros tenemos que estar convencidos. No te sientas ni demasiado pobre, ni inútil, ni tampoco el súper, simplemente confiar en el Espíritu Santo y en la sabiduría de Dios. Es todo lo que necesitamos. Y Pablo dice en el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Imagínense los atenienses, esperando una nueva filosofía, una nueva enseñanza, un nuevo mensaje, algo nuevo que todavía no escuchamos. Claro que les llevó el Evangelio. Y Pablo sabía que eso era lo que ellos necesitaban. Y cuando dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ustedes pueden leer después Hechos 18:9. No es que Pablo estaba temblando con miedo, no, simplemente había amenazas por todos lados, pero él enseñaba, él se reunía, él tenía un grupo donde él daba la palabra por años, ¿entienden? Simplemente eso, que muchas veces no podía salir públicamente porque había ya amenaza de muerte sobre él, pero no negó, no se escondió, no corrió, no se desanimó, no se cayó. Simplemente a eso se refiere cuando dice esto, ¿entienden? Ahora, después dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas. ¿Qué es persuasiva? ¿Saben, verdad? ¿Entienden? ¿Sí? Persuadir. Yo voy a tratar de convencer. Pequeña cámara. Y a veces queremos hacer, ¿verdad? Pero no vamos a poder humanamente hablando. Porque ¿cómo le cambiar la mentalidad a uno? ¿Cómo haces para cambiarle su forma de pensar? Anoche Mary habló un poquito acerca de eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Puede decir ping, 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 ping. Gracias, tengo ahí un eco en el fondo. Voy a hablar de mi día. ¿Entienden? ¿Cómo haces? Y vas a pelear años. No entendés. Bueno, ¿y de qué me caso? Solamente la palabra de Dios. Por fin. Qué alivio para el que entiende y para el que esperaba que entienda, ¿verdad? Amén. Puedo decir, porque cuando vos estabas en primer grado, yo te decía el profesor 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Y en Arkansas, y luego esos chinos ¿verdad? Yo así, qué bárbaro, ¿no? ¿No es cierto? Pero ahora sí, después ya en séptimo grado, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, ya no hay un problema. Ahí ya tenemos que ver que esta mente se desatado, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Hay otra cosa. Pero Pablo eso es lo que le dice. No fue con palabras persuasivas. Yo no voy a tratar de convencerte, no. Yo digo lo que creo. Hablo lo que creo. Porque tengo que hablar convencido de lo que creo. Mira, yo te puedo decir, mira, o sea, que yo creo que Jesús te puede sanar. Puede ser, no sé. No, Jesús sana. Punto. Y aunque vaya en el fondo y dice, no será, Señor, yo decía así. Que la gente te vea convencido primeramente a vos de qué estás diciendo, de qué estás hablando. Y el resto hace el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que transforma, Él es el único que tiene el poder para abrir la mente. Cuando vos antes le hacías 50 de ellos, 50 de los otros, cuántos sandwichitos había, vos hacías ¿por qué? Porque tu mente estaba atada, tu mente estaba bloqueada y hay gente que sinceramente sigue haciendo eso. Pero ahora vos decías, no, una oración sencilla en el nombre de Jesús lo cambia todo. Ya lo que vos creías y era imposible, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Porque vos y yo estamos acá, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tuvo que cambiar y todavía tiene que cambiar muchas cosas acá, en nuestra manera de pensar. Entonces Pablo dice, no me fijo en palabras persuasivas. Hablamos y si el Espíritu Santo no te persuade, no hay caso. Debías tener miedo del infierno, que nada. Sabes que si vos no ofendas, te vas al infierno. Oye bien. Sí, no sirve. No te va a persuadir con nada. Porque ahora cuando el Espíritu Santo te hace entender así, no se puede que nadie me diga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abrió mi mente, abrió mi entendimiento y eso transforma. Sin la mente abierta no hay transformación. Por eso Pablo termina diciendo en el capítulo que leímos, tenemos la mente de Cristo. Yo ni me imagino, no le voy a poder hablar de eso hoy, porque tener la mente, o sea, no es que tenemos la mente de Cristo, en el sentido de que pero si Él está en nosotros, podemos pensar, podemos hablar, podemos vivir como Él vivió, como Él habló, como Él predicó. Yo quisiera por lo menos, no sé si decir pensamiento del cielo, sí. Aunque sea el cielo, son como 1% de lo que Él predicaba, como Él predicaba. ¿Qué dice? Cuando Él predicaba, todos le miraban, este no es como los demás fariseos, como lo repite todo el Nuevo Testamento. Él tiene poder, Él tiene autoridad, nos habla y eso nos abre la mente, abre los ojos, nos hace entender. ¿Qué hace de que un Pedro deje todo lo que dejó para que le siga? Eso no lo logra cualquiera. Eso a veces vos decís, este no se convierte nunca. Y después cuando se convirtió, te pasa por encima. Porque Dios hace la obra. Y eso no tenemos que creer. Amén. Eso es como leyendo ese carajo. Pero ¿qué dice ahora? Y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando alguien tiene capacidad, da gusto escuchar. Pero cuando no tiene y trata de hablar, eso termina descomponiendo más todavía, ¿verdad? Entonces, conforme a tu capacidad nomás, conforme a lo que tenemos cada uno, porque no todos vamos a tener la misma capacidad. Va a haber alguien que tenga mucho más que vos y tranquilo, no hay problema. Tampoco vuelvo a decir, aprender a hacer capacidad mía. No, Dios quiere prepararte, Dios quiere capacitarte. Y si hoy te cuesta hablar entre 5 personas, Dios te puede transformar de tal manera que mañana te vas a predicar en un estadio. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Pero a todos nos costó, ¿verdad? La primera vez que de repente nos pidieron para el coreo. Yo me acuerdo que alguien quería correr. No hay problema, todo nos pasa. No hay nada nuevo. Pero vamos siendo transformados. Pero no es por lo humano. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Que el Espíritu Santo respalde lo que estás hablando. Que el Espíritu Santo respalde lo que estás diciendo. Es todo lo que necesitas. A cada uno cuando alguien por lo menos dice amén, ¿verdad? Algo te anima, ¿no es cierto? Hasta María está diciendo amén. Yo no estoy diciendo amén, ¿verdad? Y da gusto. No porque es un halago para vos. Pero es importante también. ¿Por qué? Porque yo creo lo que se dice. Yo tomo lo que se dice. Entonces cuando decimos amén, no vaya a decir también automáticamente. Porque vas a meter la pata muchas veces. Hermano, antes yo no había orado. Amén. No. Fuera. Porque si nos acostumbramos a decir automáticamente, yo he escuchado muchas veces cuando decir gloria a Dios y dicen, no, eso es para reprender. Pero sí decir amén con entendimiento. Amén. Ahora ya dudamos. Pero decir con entendimiento, porque yo creo, porque acepto, a veces no entiendo todo, Señor, es tu palabra. Amén. Punto final. No hay nada más que agregar, nada más que decir. Es tu palabra. Y con amén confirmamos, así sea, así es. Yo creo, Señor, estamos diciendo, de cierta manera. Solamente que no tomemos la costumbre de decir por decir. Como aquel que estaba dormido y no. Seamos conscientes y hagámoslo con entendimiento. Entonces Pablo dice, con demostración del Espíritu y de poder. Porque si yo acá le hablo, hermano, que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Y hablamos de esto, y hablamos de ciertas cosas, pero ¿qué pasa? Después allá afuera hablamos más de enfermedad que de sanidad. No tiene sentido. Si hablamos acá, hermano, el Señor bendice, el Señor prospera, hermano, el Señor te va, ahí salimos allá, no tengo, entonces no concuerda. Que seamos coherentes en lo que decimos cuando predicamos, cuando hablamos y también cuando lo vivimos. Y mayormente afuera. Y nuestra mayor predica siempre va a ser nuestra vida. Porque si no, te quita autoridad. Por eso es que mucha gente, muchas veces vas a encontrar, ¿sabes qué? Acá no podemos tomar. ¿Por qué? Y porque está fulano. ¿O le prohibiste? ¿O le reprendiste? No. Simplemente se sienten incómodos. O sea que no podemos hablar de tantas cosas acá porque la fulano y él no habla así. Suficiente. Amén. Es lo que necesitamos. Cuando vamos a jugar con Juan no podemos decir malas palabras. ¿Por qué? Pero cuando dice un gol, gloria a Dios. Pero qué interesante es cuando tu palabra y tu vida tiene un respaldo de parte de Dios. Entonces Pablo dice, ¿no? Estamos predicando que la unción te acompañe, que la gracia de Dios te acompañe. Y eso es lo único que necesitas.
A alguno le va a caer bien, a alguno no. Eso no hay tanto problema. No te preocupes por eso. Pero no solamente acá, no solamente dentro de un púlpito, sino que donde estemos, que esa palabra que vos estás hablando, está diciendo, tiene el respaldo de parte de Dios. No solamente porque conoces, porque sabes, sino que también te acompaña. Amén. Eso no es lo que necesitamos. Y Pablo dice después del 5, para que vuestra fe no esté fundada en qué, en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Y no hay mejor cosa, porque la gente se fanatiza por iglesia, por mensajes, por palabras, por prédicas. Y está bien creer, está bien tener convicción de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que enseñamos, pero no hagamos un ídolo de eso, ¿me entienden? Porque si alguno te dice, vos sos mi ídolo, mi predicador, está que dice, no, Señor te reprenda. Pero hoy muchos se creen ídolos y son ídolos de ciertas personas. Porque más o menos fulano él te predicó y está. No, tampoco nos vamos a andar con dudas. Pero vuelvo a decir, Pablo, ¿qué dice? Porque, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 era una de las cosas que Pablo luchó con ellos? Porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Crispo, yo soy de Gallo, yo soy aquello. ¿Por qué? Claro que tenemos de repente gente que nos cae mejor. ¿Es verdad o no es verdad? Va a haber gente que te gusta como predica o como canta, como ministra. Claro que sí, no negamos. Pero no vamos a poner por encima de la palabra de Dios. Porque después terminamos diciendo, Dios puede usar a quien sea para hablarnos. Y a veces lo usa a quien sea y no lo queremos aceptar. Entonces, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es perfecto. Eso estamos seguros. Entonces, cada uno como el Señor le dio. Así dice la palabra. Pablo el deseo es que no fundamenten su fe en lo que yo le estoy diciendo. Por eso es que un tiempo agarraba todo, ¿no es cierto? Eso, arrebato, tomo, poseo, piso, no sé cuántas cosas ha habido y por haber. Y si no lo haces con fe, con convicción, terminas frustrado porque se convierte en una costumbre. Fundamentar tu fe en lo que le están diciendo. Por eso es que lo que manipulan la palabra de Dios, no es fácil juntar plata. Porque tienen un poder de convicción. Tiene una capacidad para convencerte. Toman versículos de aquí, versículos de allá. Entonces, pacto, que promesa, y que esto, que aquello, y vos te vas desplumado de la iglesia. ¿Es verdad o no? Es una pena. Porque esa gente un día van a rendir cuenta delante de Dios. Porque hicieron fundamentar su fe, no en esta palabra. Tomaron tal vez esto, pero manipularon de tal manera que hicieron que la gente que tal vez nunca iba a hacer, termina haciendo. ¿Por qué? Por la manipulación. Y esa gente fundamenta su fe y después terminan frustrados. Y yo creí, yo hice, pero ¿en qué estaba fundada tu fe? ¿En lo que Dios dice? ¿En lo que Dios promete? ¿O en lo que esa persona tomó un versículo, manipuló de tal manera que te terminó convenciendo? Hiciste. Y mayormente eso sucede hoy cuando se trata de plata. Es triste. Entonces mucha gente hace las cosas por manipulación y no por convicción. Tu fe, todo lo que vos haces, tiene que tener fe en la palabra y la promesa de Dios. Eso da fruto. Eso es seguro. Eso es garantizado en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Entienden? Y ese era el temor del apóstol Pablo. La fe de ustedes no se fundamente en lo que yo les digo, en lo que yo les estoy hablando, sino ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, todo lo que hablamos, decimos, enseñamos, predicamos, todo, hermano, es para que vos te consolides, te afirmes tu fe en la palabra y en el Señor. Ese es infalible, ese es seguro. Nunca va a fallar. Siempre apuntémosle a Cristo, mirar a Cristo, fundamentarte en Cristo, arraigarte en Cristo, en su palabra. Si en este momento esta palabra, este mensaje está siendo instrumento para guiarte un poquitito, gloria a Dios. Pero no vaya, yo hago esto porque así mi pastor dice, o yo hago esto porque así me dijeron. No. Tenés que tener convicción en tu corazón por el Espíritu Santo.
de lo que Dios dice. Y entonces, Señor, tu palabra dice, Señor, escrito está. Así escuché la prédica, sí, pero no fundamento mi fe en lo que ahí dice, sino en tu palabra. Y eso es irrefutable y el enemigo sabe que no puede negar porque vos estás anclando tu fe en la palabra, no porque se dijo. Te pueden dar estrategia, te pueden dar un consejo, te pueden encaminar de cierta manera, y si vos sentís, hacelo, pero no fundamentes tu fe en cosas humanas, siempre sobre todas las cosas la palabra de Dios. Ella es infalible y siempre está respaldada por Dios. Entonces ese era el temor del apóstol, para que vuestra fe, imagínense los corintios, escuchando a filósofos todo el tiempo, escuchando cosas, enseñanzas, palabras, cosas que eran buenas en algunos casos, en algunos puntos. Y ahora Pablo trae el Evangelio y tiene que cambiar todo ese paradigma, tiene que cambiar toda esa forma de pensar, esa forma de ver, esa forma de entender. Por eso es que 1 y 2 de Corintios hablan mucho y hay una carta de corrección. ¿Por qué? Porque poco a poco el mismo sistema que estaba allá afuera estaba siendo introducido dentro de la iglesia. Por eso Pablo habla el tema de la mujer, el tema del pelo largo, el tema de que la mujer tiene que callarse a la congregación, y hoy se hace una doctrina de todo eso fuera del lugar y no entienden el contexto de por qué el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Entienden? Era una carta de corrección. ¿Por qué? Porque muchas cosas de afuera comenzaban a entrar dentro de la iglesia. Y no podemos, no. Es lo que sale de acá, lo que tiene que cambiar lo de afuera. Y no lo de afuera, cambiar lo que está dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces ese era el temor, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo conozco a mucha gente que hasta el día de hoy idolatra prácticamente al apóstol Pablo. Hasta el punto de que cuando vos predicas de Juan, dice, bueno, lo que pasa es que Juan dijo, pero fue Pablo. Eso dijo Pedro, más o menos como que... Entonces nota que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo Espíritu Santo es el que escribió. Para diferentes épocas, tiempo, forma, manera, lo que vos quieras, sí reconocemos. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no hay ni un solo versículo, un solo punto, una sola coma que tenga menos autoridad que otros. ¿Está? Por eso es que uno de los puntos que muchas veces nos han cuestionado es nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Y entonces una vez pastor me dijo, ¿y lo que dijo Jesús no vale entonces? Claro que vale. Entonces, pero si toda la iglesia, desde Hechos de los Apóstoles y todo en adelante, bautizaron en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque le identifican en su muerte y en su resurrección. Imagínense que Jesús hubiese dicho antes de morir y resucitar, dijese, bautícense en mi nombre. ¿Entienden? Para los judíos, una locura. Por eso cuando él dijo, bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo una sola vez, y le dijo a los judíos, porque él todavía no murió, todavía no resucitó. ¿Entienden eso? Pero muchos entonces dicen, no, aunque toda la iglesia, aunque Hechos de los Apóstoles, todos, ahí tenés un montón de versículos que testifican que bautizaban en el nombre de Jesús. No es que sea menos. Por eso muchas iglesias están diciendo, ¿cómo te bautizaste? ¿En el nombre de Jesús? No, venía, no. No sirve. Mira que te bauticemos en el nombre de todos los ángeles. ¿Está bien? No va a servir. ¿Entienden? Pero se cuestiona. Entonces, muchas veces hay gente que para ellos es más lo que dijo fulano o fulana. No. Toda la palabra de Dios tiene la misma autoridad. En el siglo pasado y en el venidero. Amén. Eso, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra. Tienen que leer, tienen que estudiar y siempre Espíritu Santo abrir mi entendimiento, que sea de entender. Si estoy interpretando mal, si no es la forma correcta, transformame, cambiame y Dios te va a hacer la persona más sabia, más inteligente, más conocedora. Y que la gente diga, ¿cómo conoce la palabra? Pero más aún, ¿cómo vive la palabra? Amén. Bueno, vamos a dejar por acá, creo que vamos a terminar el próximo domingo.
más poderoso que el mensaje de la cruz. Amén. Nunca. Puedes hablar de cuanto quieras. Y gracias a Dios porque hay testimonios increíbles de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Y a veces hablamos de Elías, hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, hablamos de gente que después de todo eso y siguieron diciendo gloria a Dios por eso. Pero nunca, nunca va a haber un mensaje más poderoso que el mensaje de la cruz. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por encima de todo y de todas las cosas. No tengas vergüenza. Porque Pablo dice, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, ¿no?, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro que va a ser locura. Porque para ellos, ese que murió, ese me va a salvar, sí, ese. Y el único encima. Y hablar con convicción, hablar con seguridad, con entendimiento. Amén. ¿No hay ninguna pregunta? Gloria a Dios. Y si quieren notar después pueden hacerlo, pero espero que el Señor siempre nos ayude. No nos avergoncemos. El tema principal de nuestra prédica, no la predica solamente en el público, en donde estés. Mira, yo no sé dónde está Génesis, la verdad que no me acuerdo. No quiero decir que irte al cielo, en Jesucristo. Él te perdona y Él te va a dar vida. ¿Entienden? El reto. Ok, pero no te pasa la persona. Vamos a inclinar un momentito nuestro corazón. Padre, te doy gracias en esta mañana por estar en tu casa, por poder compartir la palabra con tus hijos. Señor, ¿qué sería de nosotros? Andaríamos tal vez como un religioso más, buscando. Hoy tenemos a tanta gente buscando una salida, una satisfacción para su vida, para su alma, para su espíritu. En la idolatría, en el ocultismo, en la nueva era y en tantas cosas, pero ninguna de ellas tiene poder. Ninguna. Ninguno de ellos puede transformar, salvar, sanar, libertar, ninguno. Solamente tú, Jesús. Y te doy gracias en esta mañana, porque lo que estamos en este lugar, Señor, hemos sido alcanzados por esa gracia. Hemos sido alcanzados por ese favor. Hoy tenemos paz, hoy tenemos seguridad, hoy tenemos convicción. Somos hijos de Dios. Él me salvó. Yo creo que aquel que vino hace 2000 años atrás, nació de aquella virgen, llegó a aquella cruz, dio su vida, derramó su sangre. Es el único que puede perdonar mis pecados y darme vida nueva. Y el resultado de ese sacrificio, venciendo a la muerte, llevando mis enfermedades, dándome esperanza. Señor, pon esa palabra justa y necesaria en mi boca para aquellos que necesitan. Que sin temor, sin ninguna vergüenza, no agache nunca la cabeza delante de quien sea y testificar: mi Señor, mi Salvador, murió, pero quiero decirte una cosa: resucitó, está vivo, sentado a la diestra del Padre. Y más aún, aunque te parezca loco, yo sé que Él viene a buscarme. Tengo esa fe, tengo esa esperanza. Por eso no soy un religioso más que cumple ritos, que cumple cosas. No, lo seguimos a Dios por amor y agradecimiento. Te pido, Espíritu Santo, graba cada palabra, no solamente este mensaje, graba cada palabra, sean atesoradas en nuestros corazones, sean grabados con letras de fuego en nuestro hombre interior. Y ayúdanos a hablar sin temor. No le vamos a convencer a nadie, pero la palabra escrita sí dará fruto y nunca volverá vacía. Señor, haznos una iglesia que nuestra fe no está depositada en sabiduría y conocimiento humano, ni en revelación humana, en tu palabra. Por lo tanto, cuando nosotros podamos decir y hablar, escrito está. Así dice Dios,
Así dice su palabra. Eso aún enmudece al diablo. El diablo tiene que callarse, el diablo tiene que enmudecer, porque cuando nosotros decimos así dice la palabra de Dios, así está escrito, él tiene que enmudecer porque sabe que es palabra de Dios, es palabra eterna. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Aumentanos la fe y ayúdanos, abre nuestra mente. La mente humana y natural es finita, pero tu mente es infinita. Seamos transformados. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.